Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando flan de yuca. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de ahora. Vamos a estar necesitando 4 tazas de yuca rallada, yuca fresca, 2 huevos, 2 cucharadas de mantequilla derretida, una lata de leche condensada de 300 mililitros, una lata de leche evaporada de 354 mililitros, una cucharada de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal y también vamos a estar necesitando 1/3 de taza de azúcar para el caramelo. También vamos a necesitar un molde redondo de 9 por 2 pulgadas. La receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción. La yuca yo la rallé con la parte fina del rallador. Lo primero que vamos a estar haciendo es, le vamos a estar sacando el juguito a la yuca y lo vamos a estar haciendo por partes. Lo vamos a estar poniendo así en el colador. Una vez le sacamos todo el juguito a la yuca, lo vamos a estar pasando a otro recipiente. Ahora lo vamos a soltar así un poquito con la mano. Ahora vamos a agregar la leche evaporada, leche condensada, los huevos, la mantequilla derretida. Este flan es súper rico y bien rápido. La vainilla, sal y ahora revolvemos. Ahora que todo ya está bien revueltito, ya está bien mezcladito todo, vamos a comenzar a preparar el caramelo. En una ollita pequeña vamos a estar poniendo el azúcar. Vamos a regar así y vamos a ponerlo a cocinar a temperatura media. Como vieron, el caramelo yo no lo toqué para nada. Una vez comienza como las burbujitas en la parte de aquí de abajo, vean, ya casi está listo. Ahora sí lo voy a mover un poquito. Y lo retiramos del fuego y lo vamos a poner en el molde donde vamos a estar cocinando el flan. Recuerden, siempre tenemos que trabajar el caramelo con mucho cuidado porque está bien caliente. Si su molde se les calentara, tienen que usar guantes. Así, con la ayuda de una cucharita de madera, lo trabajamos lo más rápido posible porque se seca bien rápido, se endura bien rápido. El siguiente paso, vamos a estar poniendo toda la mezcla en el molde y lo regamos que quede bien parejito todo. Este postre les va a encantar y lo fácil que es de prepararlo. Delicioso esto. He puesto el horno a precalentar a 350 grados Fahrenheit. Ya estamos listos para cocinarlo. Lo cociné por 1 hora y 10 minutos a 350 grados Fahrenheit. Vean qué lindo nos ha quedado. Y lo vamos a probar de acá del centro. Si sale limpio el palito, ya está bien cocidito. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a comenzar a separar de las orillas. Y lo vamos a estar dejando reposar 5 minutos y lo vamos a estar desmoldando. Vean. ¡Ay! Sintieran este olor sabroso. Intenten hacer este postre, van a ver, les va a fascinar. Bueno, ahí lo dejamos 5 minutos. Ahora lo vamos a desmoldar. Voy a usar un plato un poquito más grande que el molde. Vean esta ricura. Ahora lo que voy a hacer, voy a dejar que se enfríe media hora y lo vamos a venir a cortar.
Vean, ahora lo vamos a estar partiendo para que vean cómo queda de adentro. Este es uno de los postres favoritos míos. Y yo voy a agarrar un pedazo grande. Y lo malo que tengo que esperar que se enfríe todavía. Se tiene que asegurar que el cuchillo llegue hasta abajo. Miren cómo queda de adentro. Ahora lo vamos a estar poniendo acá. Si les ha gustado la receta, recuerden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y vean, ahora es el momento de probarlo. A ver cómo nos ha quedado. Está bien delicioso, les va a gustar. Solamente prepárense una tacita de café y será el postre perfecto para acompañar la tacita de café. Espero les haya gustado la receta. Compártanla con sus amigos y familias. Y gracias por apoyar Cocina lo Nuestro 416. Cuídense mucho, mis amigos. Será hasta la próxima. Adiós.